Desde este domingo vamos a comenzar a estudiar el libro de Primera de Juan. Primer libro de Juan. El autor de este libro, hermanos, se le atribuye al apóstol Juan. ¿Ya? No hay un versículo que diga este es el autor Juan, como en otras ocasiones cuando se refiere a Pedro, cuando se refiere al apóstol Pablo, de manera personal titulan su título como autor, pero todos los indicios del capítulo o de los libros del libro de Juan nos hablan que el autor posiblemente sea el apóstol Juan. ¿Por qué fue Primera de Juan? ¿No? Porque el autor habla bastante de sus acontecimientos, y además también él ha vivido en los últimos 40 años después de que Jesucristo ascendió, posiblemente en el año 90 después de Cristo, ya en el libro de Juan, hasta antes de 100. Entonces él ha vivido hasta esa época en la ciudad de Patmos y en Éfeso, y posiblemente desde Éfeso se escribió esta carta esta carta llamada Primera de Juan. También este libro de Primera de Juan no tiene un destinatario definido, no es como la iglesia, no es como la carta de Pedro, a quien decíamos que era destinado a los expatriados, a los dispersos de Ponto, Galacia, Capadocia. No dice un destinatario, no sé a quién va a llegar. Entonces, dentro de los libros está como epístolas generales o como libros universales leídos por todas las iglesias, especialmente las iglesias del Asia Menor, Entonces, en la iglesia, en ese entonces, en el Asia Menor, en las iglesias, habían varios problemas espirituales que la iglesia estaba pasando, que la iglesia estaba teniendo. En esta época, cuando el apóstol Juan escribe esta carta, la iglesia estaba sufriendo muchas herejías, o sea, muchos principios no bíblicos, muchas ideas que no eran bíblicas, eran herejías. La iglesia los consideraba como herejías. Como por ejemplo, habían falsos profetas que amenazaban a la iglesia y su mensaje, y el mensaje de salvación, según decían ellos que Jesucristo no fue verdaderamente humano. Decían que Jesucristo no fue verdaderamente humano. Él poseyó en el momento de su bautismo, poseyó el cuerpo de Cristo, o sea, Jesús poseyó el cuerpo de Cristo, Ellos decían así. Esa era una idea errónea, una herejía. Jesús no vino en carne, vino en espíritu, y poseyó el cuerpo de Jesús en el día de su bautizo. Esa era una enseñanza muy fuerte que estaba afectando la iglesia, afectaba el mensaje de salvación, y no tenía no daba un contenido bíblico. La otra cosa era que los creyentes podían vivir de tal forma que no manifestaban una vida cristiana. Había una enseñanza fuera de lo moral, y la iglesia no estaba aprendiendo acerca de su vida, de su relación con Dios y de cómo deberían conducirse estos creyentes, Entonces, como por ejemplo los versículos que vamos a mencionar más adelante, el versículo 6 dice: si tenemos comunión con Él, andamos en ti. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión con Dios y con unos con otros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no
no está en nosotros. O sea, los creyentes andaban mintiendo, andaban pecando, no amando a Dios ni amando a los prójimos, ¿no? Entonces ese era el contexto en el que estaba el pueblo. Moralmente estaba destruido y la iglesia estaba siendo afectada y el mensaje de Dios no estaba llegando en su 100%. Entonces había mucho problema en esos lugares. También los hermanos no manifestaban un amor a Dios, ni mucho menos un amor al prójimo. Había bastante liberalismo en esos momentos, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, según el texto, el mensaje de Juan, que es de Dios, que es que Dios se ha acercado a los seres humanos por medio de nuestro Señor Jesucristo para traerles vida, de modo que todos puedan experimentar y vivir una buena relación con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Como consecuencia de esta relación con Dios, los cristianos experimentaban también una buena relación con sus hermanos. Ese era el propósito del apóstol Juan, que tengan una buena relación con Dios y a la vez también que esta relación con Dios se manifestara en una relación con sus prójimos. Entonces, el tema de esta primera parte, de los versículos 1 al 4, vamos a hablar acerca de las bases de una buena relación. ¿Cuál es la base de una buena relación con Dios? Muchos de nosotros siempre nos hemos preocupado en tener una buena relación con Dios. Y a veces no hemos tenido unas buenas bases, buenos fundamentos, ¿no? Por las cuales podríamos mantener esa relación con Dios. Decíamos que mantén tu relación con Dios, lee la Biblia. Leyendo la Biblia vas a mantener una buena relación con Dios. Está bien, la Biblia nos va a hacer conocer qué cosa es lo que Dios quiere para con nosotros, cuál es la voluntad de Dios. Pero la relación exacta no se obtiene solamente leyendo la Biblia, porque hay mucha gente que lee la Biblia, pero no encuentra la relación con Dios. Mucha gente lee la Biblia desde un aspecto moral, desde un aspecto social, desde un aspecto disciplinario, pero no lee la Biblia con esa fe, con esa confianza. Entonces no solamente basta el leer la Biblia para mantener esa relación con Dios. También mucho se ha dicho que mantengan la relación con Dios por medio de la oración. La oración es que nos va a mantener una buena relación con Dios. Oremos bastante. Y el énfasis en la oración, solamente para mantener la relación con Dios. Ponen como base la oración, como base, como fundamento de nuestra relación con Dios es la oración. Y hay iglesias que enfatizan mucho sobre la oración. La oración no está bien, no es que sea malo, es bueno. Pero si solamente utilizo la oración como la Biblia y como otros aspectos espirituales, como por ejemplo el venir a la iglesia mantiene una relación con Dios, después el ofrendar, el diezmar también nos mantiene una relación con Dios, ¿no? Entonces no solamente son eso. Y hay gente que los ha tocado estos temas como base, como fundamento, y se convierte solamente como una acción rutinaria. Lee la Biblia como una acción rutinaria. Oye, ¿qué va a pasar si no leo la Biblia? ¿Qué va a pasar? Rompo la relación con Dios. Debo leer la Biblia. O sea, solamente cogen la Biblia como una acción rutinaria, no como una lectura habitual, constante, para recibir la palabra de Dios. Solamente leen por leer. Hay gente que dice, y voy a orar, porque si no oro, Dios me va a castigar. Si no oro, Dios se rompe la comunicación con Dios. Y ora solamente para que Dios no se enoje, o no se rompe esa comunión con Dios. ¿Me entienden? Voy a la iglesia, porque si no voy a la iglesia, ya estoy en falta con Dios. Ya mi relación con Dios se rompe. Eso no es verdad. ¿Me entienden? O sea, utilizan estas acciones espirituales que son buenas, pero los ponen en un plano como si fuese algo de buena suerte o de mala suerte, o si no hago, estoy en desobediencia con Dios y recibo el castigo de Dios, y que si no lo hago, Dios me castiga. Entonces, a veces lo llevan a un extremo eso. Pero el apóstol Pablo aquí nos pone bases más bíblicas acerca de nuestra relación con Dios. Primeramente, vamos a leer del 1 al 4, versículos del 1 al 4, para poder entender un poquito
esta parte. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Vamos a orar antes de continuar con esto, hermanos. Dios Todopoderoso, te damos gracias porque nos das tu palabra para reflexionar, para meditar, para aprender de ti, Señor. Gracias porque a través de ella nosotros, Señor, podemos fortalecernos, agarrar fuerzas para seguir caminando y viviendo, Señor. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Como dije, hermanos, la base de una buena relación con Dios. El mensaje del Evangelio de Jesucristo es digno de toda confianza. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo es digno de toda confianza. Uno puede confiar en el mensaje de Dios. Nosotros debemos descansar en el mensaje de Dios. Y este mensaje tiene, hermanos, varias características para que nosotros podamos descansar. Porque si el mensaje de Dios no tuviera, hermano, no tendría las características verídicas o las características que sean bíblicas, en las cuales no voy a poder descansar en ellas si esas no son reales en nuestra vida. Realmente, hermanos, el primer versículo presenta una propuesta muy fundamental. Dice, Cristo era desde el principio, primeramente. Nuestro evangelio no es un evangelio quizás puesto como una alternativa para solucionar el problema del hombre. La Biblia nos dice que desde el principio el evangelio, el mensaje de Dios, era un mensaje desde el principio. El que es la vida se ha manifestado entre los seres humanos. La propuesta del apóstol Juan es que Cristo vivió realmente como ser humano entre los humanos. Esa es la primera propuesta que el apóstol Juan dice aquí, desde el principio. O sea, es un evangelio que viene desde los inicios, y este evangelio propone vida. Y esa vida ha estado en una relación con los seres humanos. Es interesante, hermanos, que el apóstol Pablo comienza a descifrar acciones que él mismo, como humano, puede hacer frente a otro ser humano. Como por ejemplo, da 5 frases, 5 principios saca de todo esto. Dice, lo que hemos visto, primeramente, lo que hemos oído. Él no va a escuchar ruido, él ha escuchado palabra real, palabra que tenía sonido y sentido. Lo que he oído, él está comenzando a utilizar lo que ha escuchado. Dice, lo que he oído, lo que he visto, y todavía dice en plural, hemos visto. No solamente vio él, sino un grupo de hombres que eran los discípulos. Hemos visto, no está poniendo lo que yo he visto. Alguien podría decir, pero es lo que tú viste. Pero él está involucrando a un grupo de personas. Hemos visto, ¿no? Con nuestros ojos. Y no solamente eso, dice, hemos contemplado. O sea, hemos estudiado, hemos visto que si realmente era Jesús o era un fantasma. ¿Era Jesús de carne y hueso? ¿O simplemente era una silueta, una reproducción? No, había sido él, un hombre. Hemos contemplado. Y todavía no solamente eso, hemos palpado, hemos tocado. Le hemos tocado, él era. Él dijo, él era. Hemos tocado con nuestras manos, tocante al verbo de vida. Y esta palabra, verbo de vida, eso nos hace pensar que el apóstol Juan no podía escribir, porque el evangelio de Juan también habla mucho
del verbo de vida. Y aquel verbo se hizo carne. Era Jesús. O sea, al inicio les dije que había un problema en las iglesias. Había una herejía diciendo que Jesucristo no fue real. Que ese Jesucristo solamente fue espiritual, no fue carnal. Y eso es lo que está combatiendo con este principio. Está diciéndoles que Jesucristo era real, que el evangelio, que su mensaje, que sus acciones, que sus milagros, que su caminar, que su vivir en el pueblo de Nazaret fue real. Está desmintiendo esa herejía que decían que Jesucristo no fue real, que fue simplemente una apariencia, que fue simplemente una silueta, que Jesucristo, pues que Cristo poseyó el cuerpo de Jesús en el tiempo de su bautismo. Eso era el gnosticismo, lo que hoy día se conoce como el gnosticismo, pero antes se llama el docetismo. Era una creencia que se mantenía en el pueblo, y las iglesias y los hermanos estaban siendo arrastrados por eso. Y el apóstol Juan comienza a mencionar que el mensaje de Jesucristo era un mensaje digno de toda confianza. Un mensaje digno de toda confianza. Cuán importante, hermanos, es entender que con estas declaraciones Juan afirma que el evangelio tiene un mensaje que traspasa fronteras. Era un mensaje que no solamente se había quedado en los años 50 después de Cristo, sino que ese evangelio había sido transportado a través del tiempo y seguía pasando. Y damos fe de eso hasta ahora. Aproximadamente más de 2000 años, este evangelio continúa y continuará. Entonces, era un evangelio que traspasaba las fronteras del tiempo, la geografía, y no hay nada que lo detenga. Y tiene un fundamento histórico y conocido por toda la gente. ¿Por qué? Porque al enfatizar, al decir que hemos visto, que hemos oído, que hemos visto, que hemos contemplado, que hemos palpado, está mostrando, hermanos, que ese acontecimiento era histórico. Era un acto histórico para la vida de estos creyentes, ¿no? ¿Vale? Y era un acto que habían experimentado ellos, los discípulos. Y no solamente él, sino sus seguidores en ese momento. Entonces, mis amados hermanos, vemos que el mensaje de Cristo es digno de confiar. No debemos nosotros dudar que este mensaje, que posiblemente simplemente fue algo emotivo, algo sentimental, y que sus seguidores, sus discípulos, comenzaron a predicar porque simplemente se sentían reconocidos con Jesús. No, simplemente este mensaje tiene todo un contenido espiritual. Este mensaje que fue manifestado por Jesús es un mensaje eterno. Lo que Juan proclama no es un mensaje circunstancial ni innovador. Muchos dicen, no, hay que innovar el mensaje. El mensaje está anticuado. El mensaje de Jesús era para su época. Ahora hay que modernizar el mensaje. Hay que darle más adornos, hay que darle vida, hay que darle una ficción. Y hay muchos predicadores que, como hay un predicador argentino, ¿cómo se llama? Que predica y hace un escenario, todo un show para predicar acerca de Cristo, ¿no? Y a veces predica en discotecas, a veces predica en escenarios donde no son nada dignos de predicar el evangelio, y utiliza muchos elementos, ¿no? Dante Gebel, ¿no? Es un hombre que predica con mucha creatividad y mucha imaginación, porque el mensaje de Cristo supuestamente pues le falta modificarse. Hay que traerlo a este tiempo, al año 2014, porque lo que predicó Jesucristo fue en el año 33, 34, 35, donde no había muchos elementos, mucha tecnología, y comienzan a volar y a incrementar al mensaje de Dios. El mensaje de Dios es eterno. Así como Dios lo predicó, así debería predicarse. No debería modificarse. Se modificarán los aspectos externos, pero el mensaje tiene que continuar siendo lo mismo. No es un mensaje populista,
¿no? Jesucristo no predicó un mensaje populista como los que conocemos ahora, ¿no? El mensaje de Dios no fue un mensaje que estaba al gusto de cada uno de ellos. Se dan cuenta, cuando Jesucristo predicaba pues a los fariseos, a los judíos, a los escribas, y a cada uno les decía lo que tenía que decirles. Él no separaba, no, esto era solamente para los judíos, y los judíos necesitan esto, los fariseos necesitan una palabra más suave, porque de repente estos hombres son muy analíticos y van a... No, pues él no separaba su mensaje. Un solo mensaje era para todos, y todos se beneficiaban, o todos recibían pues su reprensión. Pero hermanos, el mensaje de Cristo no es un mensaje circunstancial, no es un mensaje populista, no es un mensaje innovador, ni mucho menos es un mensaje, hermanos, que simplemente muestre una charlatanería, simplemente una manifestación o una expresión de algo que no tiene sentido. El Evangelio es anunciado, o se anunció las buenas nuevas, que ha llegado la salvación de Jesucristo. La vida estaba con el Padre y se ha manifestado, dice el texto, y se ha manifestado. Y ahora es proclamado por los apóstoles, y Juan, el apóstol Juan, es uno de los testigos fieles acerca de este mensaje. Porque él expresa lo que desde era del principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, está manifestado, poniéndose como testigo él. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. No solamente decir lo que sucedió, sino esto hizo conmigo. Nosotros somos testigos fieles del Evangelio de Dios. Dice la Biblia, somos cartas abiertas. El apóstol Juan era una carta abierta. El apóstol Juan era la sal y era la luz de este mundo. Su mensaje predicaba eso. Nosotros también tenemos que seguir ese proceso, ese mismo paso de seguir a Jesucristo y ser testigos fieles. El Evangelio es digno de toda confianza, por cuanto se fundamenta en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que ha venido en cuerpo humano, Y eso es lo importante, hermano. Los cristianos confesamos que la vida está en Jesucristo. Eso es lo que tenemos que confesar, que la vida cristiana está en Jesucristo y que en Él tenemos vida eterna. No se trata de un mensaje misterioso, ¿no? De un mensaje reservado. No se trata de un mensaje reducido que solamente hable, ¿no?, de algunas características de Jesucristo. El apóstol Pablo siempre decía, siempre de todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Nada podemos reservar, no podemos quitar, no podemos reducir en 4, 5, 6 palabras el Evangelio. El Evangelio es una suma, es un conjunto de acciones, es un conjunto de obras de Dios en la vida del ser humano. Y no podemos nosotros reducirlo, ni quitarle, ni tampoco podemos exagerar. Pero ni tampoco podemos reducir, sino hablar de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es digno de confianza para todos. Cuando Juan escribió su primera carta, ya era conocida una enseñanza falsa, como ya había mencionado antes, según la cual Jesucristo no fue verdaderamente humano. Esa era la enseñanza falsa, sino que solamente era una apariencia, era una caricatura humana, un engaño, ¿no? Eso es lo que hacían. Juan hace hincapié en que Jesucristo es Dios manifestado en cuerpo para traer la vida a los humanos. Dios tomó la iniciativa y en Jesucristo trajo la vida y abrió el camino a la fuente de vida inagotable para todos los que creen en Él. Ahora es posible la vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que estaba queriendo decir cuando el apóstol Juan decía lo que era desde el principio, lo que hemos visto, oído, lo que hemos visto, nuestros ojos, lo que contemplamos, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo es proclamado y respaldado por una experiencia personal. Nadie de nosotros puede hablar de Cristo si es que no tiene una vida transformada, si es que no tiene una experiencia personal con
Dios. Nadie. Ninguno de nosotros estaría aquí parado si es que no tuvo una relación con Dios. Nadie. Yo no estuviera parado aquí si es que no fuese creyente verdadero. Usted no estaría escuchando el Evangelio si es que usted no tendría una experiencia personal con Dios. No podría gozar de las bendiciones de Dios y tener el ser hijo de Dios si es que usted no tiene una experiencia con Dios. Entonces, el mensaje de Dios proclamado es respaldado por una experiencia, por la experiencia de tener una relación con Dios. Juan no solamente declaraba que su mensaje tiene un carácter eterno, que su fundamento o que se fundamenta en un hecho histórico auténtico, sino que este hecho es avalado por su propia experiencia personal. Él es testigo ocular de estos acontecimientos, de modo que puede testificar con autoridad. Por eso no vacila en afirmar lo que está anunciando. Su mensaje no es un mensaje que solamente está dando una idea, un pensamiento humano, sino su mensaje tiene un contenido, una experiencia personal con Dios. El apóstol hace ilusión a un hecho histórico y testifica y anuncia su mensaje basándose en experiencias reales, verídicas, que le ayudan a conocer la voluntad de Dios. Vamos a mirar en el mismo pasaje estas experiencias. Él menciona nuevamente 3 cosas importantes que muestran que realmente su testimonio no es un testimonio falso. Él dice lo que he oído. Él está utilizando algo que nosotros también lo tenemos, ¿no? Nuestros sentidos y el sentido del oído. Si usted escucha algo y es importante para su familia, para su esposo, para su hija, para su hijo, para alguien, usted quiere informar eso, quiere decirle, y usted dice, he escuchado. No, yo no te quiero. ¿Cómo vas a escuchar eso tú? No habrás entendido mal. No, yo he escuchado. Usted afirma. ¿Por qué? Porque ha escuchado, ha oído el mensaje de Dios, de los labios de Jesús. Y esa es esa relación de Juan con Jesús. Es lo que nosotros necesitamos, hermanos, escuchar de Jesús. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios, dice Romanos. Entonces nuestra fe va a empezar, hermanos, a crecer, y vamos a proclamar este evangelio cuanto más escuchamos de Jesús, y vamos a estar nutridos, y al proclamar el evangelio, este va a tener un sustento, porque tú has escuchado la palabra de Dios. Y no solamente esto, el apóstol Juan decía, yo he visto. Hoy tú no has visto otra cosa. No, yo he visto a Jesús. Yo he visto cómo se bautizó, cómo hacía los milagros, cómo caminaba de un pueblo para otro. Mucho más, yo he caminado con él, faltó decir. Yo he caminado con él, faltó decir. Pero dice, yo he visto. A mí nadie me va a quitar esa experiencia de haber visto. Y usted cuando ve algo y nadie le cree lo que vio, y todos dicen, no, ¿qué tú que estás loca? Te pueden decir, pero tú te aferras a lo que has visto. Yo he visto, yo he visto. Nadie me va a hacer ver lo contrario, yo he visto. Usted afirma su mensaje. Entonces, cuán interesante cuando dice que hemos contemplado. Y el rey David, en su deseo que él tenía, en el libro de Salmos capítulo 27, él dice claramente, él ha dicho que venimos a la iglesia a contemplar la hermosura de Dios. Debemos contemplar, tenemos que mirar, abrir nuestros ojos. Dice que el creyente no debe andar con nuestras vistas normales, no con los ojos de la fe. Tenemos que andar y conocer a Dios en una relación íntima con el Señor. Y el otro era, yo he tocado, el tacto. Yo he tocado, esa es mi experiencia, yo le he tocado el brazo de Jesús, yo le he abrazado, yo le he tocado la mano, yo le toqué el hombro, yo he tocado a Jesús. Nadie me va a quitar esa experiencia, ¿no? Entonces es una experiencia. Entonces la proclamación del
experiencia con el Señor. Nosotros tenemos que tener una experiencia, pues por eso tenemos la palabra, por eso utilizamos la Biblia no para entender solamente principios sabios, sino para conocer a Jesús y aún de una manera espiritual palpar a Jesús, tocar a Jesús. O sea, muy importante, hermano, es leer la Biblia bajo esa óptica de poder oír, de poder mirar a Jesús y de poder palpar a Jesús. Este mensaje fue una experiencia que tuvo el apóstol Juan y fue real. Fue un contacto físico, fue un contacto emocional, fue un contacto espiritual con Jesús, el Hijo de Dios, que había venido en cuerpo humano. De manera sencilla, anuncia el testimonio vivo del Evangelio de Jesucristo que él ha experimentado. Juan es un fiel y auténtico testigo de Dios. Una persona puede ser testigo verdadero solo de aquello que ha visto o ha experimentado. Si tú no tienes una relación con Dios constante, difícilmente serás un verdadero testigo de Dios. Pero si tú mantienes una relación con Dios, siempre serás un testigo fiel y verdadero del Evangelio. Cuán importante es, hermanos, ser un verdadero testigo de Dios. La segunda cosa, en el versículo 2, el Evangelio proclama que Jesucristo, la vida eterna, está al alcance de todos los seres humanos. Mira lo que dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y la hemos testificado. Os anunciamos vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Dice, porque la vida fue anunciada. Jesucristo se manifestó en vida. Jesucristo se manifestó. Él no escondió. Él no solamente dijo, yo soy Jesucristo, yo tengo el poder, yo tengo los milagros. No. Vimos, dice la Biblia, en el mismo libro de Juan, capítulo 1, versículo 14, en el libro de San Juan, en el Evangelio de San Juan, dice, ¿no? Y aquel verbo fue hecho carne, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre. O sea, Jesucristo no vino a manifestarse Él como Jesús, aunque era Dios. Él no vino a manifestarse Él vino a manifestar la gloria de Dios, la gloria de su Padre. Entonces, Jesucristo no se manifestó a sí mismo, ni con todos los milagros que se hizo. Vino a manifestar la gloria de su Padre, la gloria de su Padre. La persona de Jesucristo se identificó plenamente con los seres humanos para manifestarles y darles vida y darles a conocer a su Padre. Cristo tomó realmente el cuerpo humano y vivió entre los seres humanos. Vivió entre los seres humanos. Este mensaje del Evangelio es palabra viva. La misión de Cristo fue dar vida y eso fue lo que hizo. Juan está persuadiendo acerca de esta verdad a todos sus lectores. Es lo que quiere decir, que Jesucristo no vino solamente a darse a conocer, vino con un objetivo, con un propósito de dar a conocer a Dios, y eso iba a manifestar en vida para la gente. Recuerden que Jesucristo dijo, cuando dijo Emmanuel, ¿qué significaba? Dios con nosotros. Eso era. Pero la gente no entendía. Pero era Dios con nosotros. Él vino a manifestar eso, a traer vida. Dios está aquí y Dios es vida, Dios es luz. Y iba a manifestar toda esa esencia. Pero el ser humano huyó de esa esencia, huyó de la presencia de Dios, huyó de la luz de Dios, se fue a las tinieblas. Entonces, Jesucristo vino a hacer una labor muy importante. No se trata de la vida pasajera, de la vida mundana y soberbia que solo proviene del mundo, sino la vida eterna que está en Cristo Jesús. La vida que está en Dios, que viene de Dios a través de su Hijo Jesucristo y por medio de Él. Y ahora experimentamos todos los que seguimos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuán importante es, hermanos,
entender que nuestro Señor Jesucristo, la manifestación tenía que ser de lo que hemos visto, y eso testificamos y eso anunciamos. Cosas muy importantes. A nosotros anunciamos la vida eterna, la cual está con el Padre, y Él se nos ha manifestado para que nosotros podamos transmitir ese mismo evangelio verdadero a las personas. Qué responsabilidad tan grande Dios nos ha dejado, hermanos, al entender que Cristo, su mensaje y su propia persona fueron una manifestación de amor para la gente. Entonces necesitamos nosotros entender esto. Y también Jesucristo se proclama como fuente inagotable de vida eterna. Mira lo que dice acá, ¿no? Os anunciamos la vida eterna. Cosa importante, hermanos, que necesitamos nosotros entender. Dios se encarnó vivo entre los seres humanos y a través de Jesucristo se ofreció en sacrificio para darnos vida eterna. Además de oír y ver, ellos también contemplaron y lo palparon. Las palabras contemplar y palpar nos dan la idea no solamente de captar la imagen, sino de examinarlo cuidadosamente para ver si Cristo no era un fantasma o una silueta. El apóstol Juan quiso dejar bien en claro, y esta palabra hemos visto se repite más de 2 hasta 3 veces. Vamos a mirar. Hemos visto, dice en el primer capítulo, hemos visto en versículo 1, hemos visto en versículo 1, en el versículo 2, hemos visto, nuevamente dice, en el versículo 3, nuevamente enfatiza, hemos visto. Hermanos, Él está queriendo mostrar constantemente el mensaje de un Cristo encarnado en cada uno de sus mensajes. Hemos visto, hemos visto, hemos visto. No estamos engañándolos, en otra palabra. No estamos hablando cosas imaginarias. Hemos visto, no hemos visto un fantasma, no hemos visto una silueta, hemos visto a Jesús. Y si nos damos cuenta, hermano, cuando las mujeres, después que resucitó Jesucristo, los hombres caminantes a Emaús dijeron, hemos visto a Jesús. No le creyeron. A las mujeres, oye, no hemos visto a Jesús. Tampoco les creyeron. Es que, hermano, este asunto de ver a Jesús tenía que estar acompañado con oír y tocar. No solamente bastaba con ver. No solamente bastaba. Hasta aún los discípulos dudaban. Pero cuando Dios se manifestó y ellos lo vieron, lo tocaron, es decir, ellos se tranquilizaron. Digo, verdaderamente este es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros también, hermanos, tenemos que tener una experiencia con el Señor. No es que vamos a ir a tocar a alguien, no, sino es bajo esta relación espiritual. Tenemos que sentir y tenemos que ver y tenemos que oír y tocar realmente a nuestro Señor Jesucristo. No, lógicamente no tenemos una piedra, no tenemos una imagen, pero tenemos que anhelar tener esta experiencia, porque es una experiencia personal que tuvieron estos hombres con el Señor. Y este mensaje de esta expresión o de esta experiencia era un mensaje eterno, porque dijo, lo contemplamos, lo palpamos, nuevamente enfatizando acerca de la imagen de Dios. Y dijeron, fue una persona real, y pudo ser contemplado y palpado por sus discípulos, antes de su muerte, después de su muerte y en la resurrección. Entonces, este mensaje de Jesucristo fue un mensaje que producía vida eterna. ¿Por qué? Porque lo tocaron en vida, lo tocaron en la muerte y lo tocaron en la resurrección. Entonces, era algo eterno, era algo firme, algo real. Nuestra creencia, hermanos, hoy en día tiene que tener una credencial muy importante en la vida cristiana. El evangelio no es un carnet eclesiástico, o sea, no porque digas, yo soy evangélico y ya soy cristiano, no.
No, hermanos. Ni siquiera un manual de doctrinas bien elaborados nos van a dar la seguridad de vida eterna. Las iglesias a veces tienen sus manuales, tienen sus normas, tienen sus estatutos, pero eso no es más importante que la Biblia, y mucho menos no es más importante que el Evangelio. La Biblia y el Evangelio son temas muy importantes. Aunque las iglesias tengan manuales elaborados por la gente, no es un credencial de ser cristiano. La verdadera credencial es el testimonio de haber sido transformado por el poder de nuestro Señor Jesucristo, y la vida conducida por la obediencia a los principios que Él establece en su palabra. Nada más. Nosotros no podemos decir, bueno, yo soy cristiano porque asisto a una iglesia, yo soy cristiano porque soy miembro de tal congregación, yo soy miembro de tal denominación, o yo tengo en mi iglesia, es una iglesia ordenada que tiene sus normas, sus reglamentos. No, hermanos, nuestra credencial es haber tenido una experiencia personal con nuestro Señor Jesucristo y haber sido transformado. Nosotros somos una vida transformada, una vida eterna. Va a manifestar un testigo, va a ser un testigo fiel y verdadero. ¿Por qué? Porque tú tienes una experiencia con el Señor y una vida transformada, y una vida en obediencia a los principios bíblicos. Y por último, versículos 3 y 4, la manifestación de la vida en Jesucristo afecta profundamente a los seres humanos. Debería afectarnos profundamente. Mira lo que dice el versículo 3 nuevamente. Lo que hemos visto nuevamente y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. La buena relación con Dios y con los hermanos, la plenitud de gozo, este es el propósito que incluye tanto al emisor como al receptor, tanto que incluye al que escribe y al que escucha el mensaje, y nos invita a vivir en una buena relación con Dios. No solamente podemos decir, bueno, eso lo dijo el Juan. Ahora, ¿Juan habrá tenido una buena relación con Dios? Sí, y deberíamos tener una buena relación con Dios, no solamente el que escribió, sino el que escuchó. No solamente Juan mantuvo una buena relación, él tuvo una buena relación con Dios. Eso manifiesta sus escritos. Pero nosotros también nos insta a tener una buena relación con Dios. En Jesucristo se restablece nuestra buena relación con Dios. La proclamación del Evangelio no es un fin en sí mismo, hermanos, sino que se propone colocar a los seres humanos cara a cara con Dios, en un encuentro fraternal y de armonía con Dios. Recuerda, hermanos, en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 19, hablando, dice que Dios, dice, el trabajo es de reconciliar al hombre con Dios. Reconciliar al hombre con Dios. Dice, reconciliaos hoy con Dios. El Evangelio, hermano, nos pone cara a cara con Dios, nos confronta nuestra vida pecaminosa y nos lleva a Dios. Ese debe ser el Evangelio, que nos confronta nuestra vida pecaminosa y nos lleva a la relación con Dios. Ese debe ser el Evangelio, en este Evangelio que nos muestra a un Dios. Antes de una buena relación entre los hermanos, es necesario que ocurra verdaderamente entre los seres humanos y Dios. Antes de estar buscando buenas relaciones entre nosotros, debemos buscar una buena relación con Dios. Y si mantenemos una buena relación con Dios, lógicamente que va a venir en respuesta la relación fraternal. Hay muchas iglesias que hacen mucho de cómo armonizar entre los hermanos, de cómo vivir en armonía, y su énfasis está en vivir en paz los unos con los otros.
pero no se preocupan en llevar al hombre a tener una relación con Dios y mantenerse en paz con Dios. Y el reflejo de esa relación con Dios va a ser una relación entre los hermanos. Por eso digo, antes de buscar una relación entre los hermanos, es necesario que ocurra verdaderamente una relación entre los hombres y los seres humanos y Dios. Es posible que la buena relación con los hermanos pueda ser buena, es necesaria, pero mucho más necesaria es la relación con Dios. En Jesucristo hay una nueva manera de vivir, una nueva vida de obediencia al Señor y una vida de entrega y de sacrificios y de servicio para con los demás. Primeramente es nuestra relación con Dios y después la relación con nuestros hermanos. Ahora dice, ¿no? Nuestra comunión verdadera con el Padre, con el Hijo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. La comunicación del Evangelio va a traer gozo. La comunicación del Evangelio va a traer gozo, alegría a los creyentes. Está claro, hermanos, que se refiere a la expresión. Aunque dice aquí cosas. ¿A qué cosas se está refiriendo Juan cuando escribe esta carta? Parece que está respondiendo a ambas cosas. Cuando habla de cosas es a las acciones del Evangelio, que involucra el Evangelio, y al sentimiento que uno va a tener bajo la obediencia a estos mandatos. Cuando habla de cosas, está hablando de las acciones y de las acciones sentimentales que uno siente cuando obedece. Las cosas del Señor, los mandatos de Dios, son acciones que se deben cumplir. Si tú lo cumples, vas a tener un gozo inefable. Y si no lo cumples, lógicamente, no vas a poder cumplir. No se va a completar el gozo en ti. O sea, no es completo tu vida, porque sabes que estás faltando a un principio bíblico o estás desobedeciendo a Dios. Pero si nosotros obedecemos al mandato del Evangelio, a la predicación y a la proclamación del Evangelio, pues hermano, va a haber mucho gozo en la vida del ser humano. Hablando de un pasaje, dice: cuán hermosos son los pies de aquel que proclama el Evangelio de la paz. No es que son hermosos los pies, sino de cuánto gozo, cuánta alegría hay en aquella persona que predica el Evangelio de la paz. Entonces, mis amados hermanos, estas cosas os escribo, dice, para que vuestro gozo sea cumplido, para que al hacer la obra de Dios con gozo y creer en la palabra de Dios, creer en el Evangelio santo y puro y verdadero, hermanos, y comunicarlo esto, se completa su gozo. Está incompleto cuando tú recibes la palabra de Dios con gozo. Recibes la palabra de Dios, lo tienes, ya eres salvo, eres un hijo de Dios. Pero no solamente es eso, hermanos. Tu gozo se debe cumplirse al anunciar el Evangelio, al predicar a otras personas aquel mensaje verdadero y puro que el Señor en esta mañana nos ha dicho. Entonces, ¿cuán necesario, hermanos, es anunciar la palabra de Dios? Para que el gozo del Señor se cumpla. Porque el gozo del Señor, dice la Biblia, es nuestra fortaleza. Que el Señor nos ayude, hermanos, a seguir entendiendo un poco más acerca de su palabra. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra, gracias por tus enseñanzas. Ayúdanos, Señor.